Ok, yo creo que ya está grabando. Vamos a ver. No sale el mensaje todavía ahí, pero supongo que sí. Sí, ahí ya salió el mensaje. Listo. Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, muchachos. Entonces vamos a... eh, primero vamos a empezar con un tema de la parte de matemáticas, que es el tema de las funciones trigonométricas. Vamos a ver algo sobre funciones trigonométricas. Ok, entonces, listo. Entonces, esperamos que... A ver, bueno, listo. Entonces, a ver, aquí saludan, creo. Vamos a ver. Buenas noches, Luz Andrea. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver cómo se aplican las funciones trigonométricas. ¿Para qué son las funciones trigonométricas? Entonces, digamos, empecemos por un... a ver, empecemos por un triángulo. Las funciones trigonométricas se aplican en triángulos, pero deben ser triángulos rectángulos. ¿Qué significa triángulos rectángulos? Significa que tienen que tener entre sus ángulos internos, tienen que tener un ángulo de 90 grados. Tiene que haber un ángulo de 90 grados entre sus ángulos internos. Un ángulo de 90. Eso es un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros analizamos, digamos, vamos a hacer un ejemplo, digamos. Miremos un ejemplo. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, César, listo. El ejemplo es, este ángulo que está acá, vamos a decir que vale 36,87. ¿De acuerdo? Vamos a decir que este lado, vamos a decir que este lado que está acá es de 3, de 4 y de 5. Entonces tengo los tres lados. Ya sabíamos de clases anteriores que el lado que está acá arriba en el triángulo, este lado largote que está aquí, este lado se llama la hipotenusa, ¿vale? Ese lado que está ahí se llama la hipotenusa. El lado que está al frente de este ángulo, está al frente, fíjense que está al frente, el lado que está al frente se llama el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el lado que está acá abajo se llama el cateto adyacente. Ok. Entonces tenemos hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una división. Vamos a dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a hacer eso nada más. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, bueno, escribámoslo completo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues ahí lo tenemos completo. ¿Qué división es esa? Esa división es, cateto opuesto sería el número 3 y la hipotenusa sería el número 5. Entonces tendríamos 3 sobre 5. 3 sobre 5, 3 dividido 5, si usted lo hacen en la calculadora, les da
0.6. Ok, ahí que he hecho nada más una división. Dividí el tamaño de un cateto con el tamaño de la hipotenusa. No he hecho nada más, una simple división. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este triángulo y vamos a alargarlo. Vamos a aumentarlo al triple. El triple del tamaño. Vamos a coger ese mismo triángulo y vamos a volverlo el triple del tamaño. ¿Listo? Vamos a volverlo el triple del tamaño. Entonces, si lo volvemos el triple del tamaño, vamos a decir que entonces el lado que está abajo ya no va a valer 4, sino que va a valer 12. Entonces, el lado de abajo va a pasar a tener un valor de 12. El lado de la izquierda, que antes valía 3, ahora vamos a colocarle un valor de 9. Y a la hipotenusa, que es de 5, vamos a colocarle un valor de 15. Entonces tengo 12, 9 y 15. Ese va a ser entonces el tamaño de ese nuevo triángulo. Resulta, muchachos, que, ¿qué hice aquí? Aquí lo que yo hice fue aumentar al triple cada uno de los lados, ¿cierto? El que era 4 lo aumenté a 12, el que era 3 lo aumenté a 9 y el que era 5 lo aumenté a 15, ¿de acuerdo? Entonces, ¿uno qué gana con eso? Resulta que ese triángulo que está acá arriba y ese triángulo que está acá abajo tienen los mismos ángulos. Si uno aumenta cada lado la misma cantidad, el triple en este caso, este ángulo que va a quedar acá, el ángulo que va a aparecer aquí, va a ser el mismo ángulo que había acá, 36.87. ¿Ok? 36.87. El ángulo va a ser ese 36.87. Ahora vamos a hacer... buenas noches, Marian. Y este número creo que es de Judith, si no estoy mal. Entonces, ok, mucho. Entonces lo que hice aquí, entonces, ¿qué fue? Aumentar el tamaño del triángulo, ¿no? Aumenté el tamaño del triángulo, pero resulta que si ustedes hacen eso, ustedes pueden comprobar que el ángulo es el mismo. El ángulo no cambia. Si aquí el ángulo era de 36.87, aquí abajo el ángulo va a seguir siendo los mismos 36.87. Vamos de nuevo a calcular cuánto da en ese triángulo, cuánto va a dar. Miremos de nuevo cuánto va a dar el cateto opuesto de nuevo. Cateto opuesto. Vamos una vez más a dividirlo entre la hipotenusa. Vamos a hacer esta división una vez más. Y miremos esta división, qué valor nos va a quedar. El cateto opuesto ahora nos va a quedar 9. Y la hipotenusa nos va a quedar 15. Entonces tenemos 9 sobre 15. Voy a hacerlo en la calculadora, a ver, 9 sobre 15, ¿cuánto da? 0.6. Fíjense en una cosa. Si el ángulo no cambia, esta división que está aquí da lo mismo. Fíjense lo interesante que resultó, y es el hecho de que la división me da lo mismo en los dos triángulos. En este triángulo me dio 0.6 y acá abajo también. Me dio 0.6 en los dos, en este y en este. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, fíjense que lo que quiere decir es que no importa el tamaño de los lados. ¿Qué es lo que importa realmente en esa división? Lo que importa realmente en esa división son los ángulos.
Eso es lo que realmente importa. Entonces, la división siempre va a dar el mismo valor si el ángulo no cambia. La división siempre va a dar 0.6 en cualquier triángulo que ustedes quieran imaginarse que tengan ahí de ángulo 36.87. Siempre la división va a dar ese mismo valor, va a dar 0.6. Entonces, resulta que entonces esto que está acá yo lo defino así. Yo hago la siguiente definición. Seno de teta. Seno de teta es un nombre que me estoy inventando para darle, valga la redundancia, nombre a esta división. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno de un ángulo. Ese es el seno de un ángulo. Pero fíjense que también podría haberlo hecho de la siguiente manera. Yo dije cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Pero, ¿cuánto me hubiera dado, muchachos? Respóndanme ustedes. Si yo no hubiera dicho cateto opuesto sobre hipotenusa, sino que yo hubiera dicho cateto adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto me da esa división en ese triángulo? En el triángulo que estamos considerando allí, ¿cuánto me da esa división? Respondan ahí en el chat. Va a dar Joana Bello, dice que 0.8 y William Tombe, William va a dar, dice que hasta 0.8. Efectivamente, cateto adyacente sobre hipotenusa, por supuesto, me da lo que ustedes dicen. Cateto adyacente vale 4, la hipotenusa vale 5, entonces me va a quedar 4 dividido entre 5, que me va a quedar 0.8. Perfecto. Fijémonos que en el triángulo que está acá abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener 12 sobre 15. Que si no estoy mal, a ver, miremos para no irme a equivocar de pronto. Calculadora, vamos a hacer 12 entre 15. Y fíjense, perdón, 12 entre 15. Y fijémonos que también da 0.8. Da 0.8 en los dos triángulos. Exacto. O sea que esa división no importa qué tan grandes sean los lados. Lo que importa es el ángulo. Lo único que importa es el ángulo. Entonces, la otra definición que yo puedo hacer es la siguiente. Yo puedo decir que coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa es la otra función trigonométrica. Y la última función trigonométrica se llama tangente de teta. Profe, otra vez se me está presentando el problema de pantalla, pero ahora ya no es morada sino blanca. Y te dejo de escuchar. Ok, ok. Eh, bueno, yo no siempre estoy hablando, ¿no? A veces hago silencios mientras estoy escribiendo, pero, ¿pero qué? Pero lo de la pantalla blanca sí no sé, porque aquí solo estoy compartiendo una pantalla. No estoy compartiendo varias pantallas ni siquiera. Eso no debería pasarte, Andrea. Pero, ¿qué te digo? Espérate un ratico a ver si te arregla. Si no se te arregla, en 2 minutos, salte y vuelves a ingresar, que ahí ya debería funcionarte, porque no hay razón para que no te funcione en este momento, la verdad. Entonces, tangente
es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tercera función. Estas son las tres funciones principales. Hay otras, pero estas son las más importantes. Bueno, resulta, muchachos, que con que ustedes midan cuánto da seno en un triángulo, ya no tienen que medirlo para el segundo triángulo, porque ya saben que el resultado va a ser el mismo. O sea, si ustedes lo hacen en un triángulo, ya lo hicieron en todos los triángulos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve, digamos, en ejemplos como este. Vamos a hacer un ejemplo de cómo usar esto. Ejemplo. Entonces, a ver, el ejemplo va a ser así. Digamos que, a ver, digamos que hay una persona que está jugando con una cometa, pero la cometa se queda amarrada en el poste. Entonces la cometa se va a quedar amarrada en el poste, en un poste. Entonces la cometa va a ir hasta el poste y se queda amarrada ahí. ¿Ok? Entonces, supongamos lo siguiente. Bueno, esto es un poste, usted está jugando ahí, y digamos que usted puede medir la distancia que hay desde acá hasta acá. Y de hecho la mide, y se da cuenta que son 20 metros. ¿Ok? 20 metros. Ahora supongamos que usted quiere saber cuánta cuerda hay desde el suelo hasta el poste. La pregunta que usted quiere resolver es la siguiente. La pregunta que usted quiere resolver es la siguiente. ¿Cuánta cuerda hay desde el poste hasta el suelo? O sea, usted lo que quiere saber, supongamos que lo que quieren saber es cuál es la cantidad de cuerda que hay desde acá hasta acá. Esto es lo que quieren saber. ¿Cuál es la cantidad de cuerda que hay desde ahí hasta ahí? Entonces, supongamos que ustedes pueden darse cuenta que el ángulo que hay aquí, que el ángulo que hay aquí es de 50 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harían para encontrar cuánto vale este lado que está aquí? Lo primero que ustedes deben hacer es fijarse que lo que tienen allí es un triángulo rectángulo. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, ustedes pueden aplicar las funciones trigonométricas. Las pueden aplicar en ese triángulo. La pregunta es, ¿qué función trigonométrica debo aplicar? ¿Cuál de todas las que me han dicho debo aplicar? ¿Cuál creen ustedes que habría que aplicar? ¿Cuál de las tres funciones? Miren las funciones y me dicen cuál es más seguro que tengan que usar. A ver, tengo seno, coseno, tangente y miren cuál creen que podría usar yo ahí. Bueno, si ya lo pensaron, a ver, miremos cuál va a ser la respuesta más razonable para esto. Aquí que tenemos, bueno, aquí ya alguien se atrevió a decir una respuesta. Luz Andrea dice que cotangente, pero no, pero cotangente ni siquiera la he mencionado, ¿no? Cotangente no la he mencionado, pero a ver, ¿qué sabemos?
En ese triángulo que está aquí, ¿qué tenemos? Nos están dando el valor del cateto adyacente, ¿de acuerdo? Espera, dame un segundo, Luz Andrea, ya te digo cuál es la respuesta. Entonces, aquí tendría el cateto adyacente. Cateto adyacente. Y me están preguntando por la hipotenusa. Entonces, debo buscar una función que tenga cateto adyacente y que tenga hipotenusa. Si yo miro las tres funciones trigonométricas, aquella que contiene cateto adyacente e hipotenusa es la función coseno. ¿De acuerdo? Es la función coseno. Ok. Entonces tendría que buscar la función coseno. Entonces, miremos a ver cómo se resuelve ese problema. Ese problema se resuelve así. Coseno de teta, yo sé que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso que estoy analizando, el ángulo teta es el ángulo de 50 grados. Entonces tengo coseno de 50 grados. Coseno de 50 grados, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser, cateto adyacente, que es 20 metros, sobre hipotenusa. ¿Yo qué estoy buscando el valor de qué? Estoy buscando el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué debo hacer? La hipotenusa ahí está dividiendo, la debo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar que la hipotenusa por el coseno de 50 es igual a 20 metros. Ahora, la hipotenusa, entonces, de acuerdo con esto, va a ser, el coseno de 50 está multiplicando la hipotenusa. Entonces, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. La hipotenusa va a ser igual a 20 metros sobre coseno de 50. ¿Ok? Esa va a ser la manera como se saca o como se extrae la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, ¿cómo se va a encontrar? Va a ser coseno de 50, ¿cuánto da? Entonces, coloco 50. Para encontrar el coseno, uso aquí la función coseno y me queda que coseno de 50 es 0.64. 0.64. Entonces, la hipotenusa es igual a 20 metros sobre 0.64. Vamos a hacer esa división. La hipotenusa va a ser 20 sobre 0.64. Eso me va a dar 31.25 metros. Entonces la hipotenusa vale 31.25 metros. Y ese va a ser el resultado del ejercicio. Fíjense, muchachos, que yo busqué coseno de 50 en la calculadora. Lo hice en la calculadora. ¿Por qué lo puedo hacer en la calculadora? Por lo que les dije ahora. Esos valores coseno de 50, seno de 50 o coseno de cualquier ángulo ya están definidos. Porque si ustedes lo miden una vez, ya lo midieron todas las veces posibles. ¿Por qué? Porque si ustedes coseno de 50 miden seno de este ángulo, es como si midieran seno de este ángulo también. ¿Recuerdan que va lo mismo? Pues bueno, aquí coseno de 50 también va a dar lo mismo sin importar cuál sea el triángulo. Si es un triángulo más grande o si es un triángulo más pequeño. Ok. Entonces, muchachos, bueno, ya sabemos ahí un poco sobre esto. Vamos a hacer un problema de trigonometría que se me ocurre en este momento que hagamos porque me interesa que esta parte quede un poquito clara en ese sentido. A ver,
Les voy a compartir un momento la pantalla respecto a otras preguntas. Me interesa que profundicemos un poquito sobre eso. Voy a buscar la pregunta, denme un segundo, la encuentro. Bueno, vamos a mirar esta pregunta. Es una pregunta de la parte de matemáticas. Vamos a ver la parte de matemáticas porque es importante que esto ustedes lo entiendan bien. Entonces, les voy a compartir pantalla de nuevo y van a pensar y van a analizar el problema 23, ¿de acuerdo? Y me dicen cuál opción consideran que es la opción correcta en la 23, de acuerdo a lo que acabamos de hacer. Van a pensar el problema 23 y me dicen cuál respuesta marcarían como opción correcta en la 23. ¿Ya pensaron cuál? Esa cartilla es la de matemáticas, sino que ese tema que estamos haciendo, o sea, vamos a usar un tema en física que requiere algo de matemáticas, que no habíamos visto, porque yo sabía que yo les iba a explicar la parte de física, entonces yo dejé esa explicación para este momento. Entonces, sí, pero no se preocupen por eso. Simplemente vean la pregunta ahí en lo que les estoy compartiendo. No hay necesidad que la busquen en la otra cartilla ni nada. Estamos haciendo el problema 23. ¿Cómo harían el problema 23? Recuerden, muchachos, que seno es opuesto sobre hipotenusa, que coseno es adyacente sobre hipotenusa y que tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Cuál colocarían ustedes o marcarían ahí como respuesta correcta? Joana dice que la A. ¿Quién más? ¿Quién opina otra respuesta? A, B, C, D. Bueno, William dice que la A. William, ¿puedes activar el micrófono? Ah, no tiene, William. Bueno, ¿quién quiere participar conmigo para hacer esa pregunta? ¿Joana tiene? ¿Le cambié el computador? Ay, ¿cómo así? Joana Bello, ¿tienes micrófono?
Aún no sé cómo se activa el micrófono, ¿no? Pues busca ahí cómo activarlo para que participes. Por favor. Bueno, listo. Entonces, a ver. Muchachos, primero que todo, fíjense que este problema que está acá les está mostrando a ustedes una cosa. ¿Qué les está mostrando? Que ustedes tienen que conocer las funciones trigonométricas. ¿Sí? Tienen que saber qué es seno, qué es coseno y qué es tangente. Este problema es absolutamente imposible que ustedes lo resuelvan si no conocen qué significan esas cosas. Entonces, miremos cómo se los pueden aprender ustedes de memoria. Para aprenderse de memoria, ustedes pueden usar una técnica que se llama mnemotecnia. ¿Alguno sabe qué es la mnemotecnia? ¿Alguno ha escuchado esa palabra antes? Vamos a ver, mnemotecnia. Miren lo que dice, la mnemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. Es decir, ustedes van a asociar algo con otra cosa. Es como a uno le pasa muy frecuentemente que conoce a alguien y al tiempo ya no se acuerda del nombre. Digamos, ustedes llegan a un sitio, ¿no? Y en ese sitio les dicen, buenas tardes, me llamo Cristian. Y ustedes dicen, ah, sí, sí, hola, ¿cómo está? Y al rato, usted como que, bueno, ¿este cómo es que se llamaba? Sí, Luz Andrea, dime. Ah, Luz Andrea dice que es la B. Ok. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿este cómo se llamaba? Entonces ya no se acuerdan que esa persona les había dicho que se llamaba Cristian. ¿Cómo hacen ustedes o qué técnica hay para poder recordar el nombre de esa persona? Una técnica que hay, esto de la mnemotecnia, es asociar ese nombre con algo que ustedes conozcan. Por decir algo, si ustedes les dicen que se llama Cristian, ustedes pueden decir, exacto, ustedes pueden decir, ah, yo tengo un amigo que se llama Cristian, un amigo del colegio. Entonces, cuando ustedes vean a esa persona, ustedes van a saber entonces que, lo recuerdan a la persona que ustedes ya conocen y a través de eso pueden recordar el nombre de esta persona nueva que están conociendo. Eso es una técnica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la técnica consiste en aprenderse una sola palabra. Hay una sola palabra que la gente se aprende aquí. La palabra es esta. Es una palabra un poco extraña. Socatoa. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esta palabra? Consiste en que ustedes la van a escribir así. Socatoa. La van a escribir así. Y aquí van a colocar unas H's. Entonces, ustedes se acuerdan de esta palabra y ya no tienen que acordarse de cómo es seno, de cómo es coseno y de cómo es tangente. Si alguien les pregunta cómo es seno, entonces ustedes dicen, ah, seno es esta S que está acá. Entonces seno es esa S, entonces seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Alguien les pregunta tangente, entonces ustedes dicen, ah, pues tangente empieza por la T, entonces tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente, como está aquí, opuesto sobre adyacente. Entonces fíjense que la palabra que les estoy diciendo, socatoa, les permite recordar todas las funciones trigonométricas. La C, ¿qué es? La C es coseno. Entonces coseno, ¿qué va a ser? De acuerdo con esto, es adyacente sobre hipotenusa. De esa manera, ustedes recordando la palabra socatoa, pueden saber cualquiera de las funciones trigonométricas. Entonces fíjense que
¿Qué moraleja les queda de este ejercicio? Tienen que memorizar esta palabra para ustedes poder usar las funciones trigonométricas. Tienen que memorizarla. Listo, entonces muchachos, estamos haciendo este problema, ¿no? Queremos saber entonces cuál es la respuesta a este problema. Preguntas de ese tipo de funciones trigonométricas también van a salir en la parte de matemáticas, entonces les recomiendo que ustedes estén muy pendientes de esto. La pregunta es la siguiente. La pregunta es, yo debo encontrar el cateto menor de ese triángulo. Miremos cómo lo puedo encontrar. ¿Cuál es el cateto menor? Entonces, primero que todo me están diciendo que aquí hay un ángulo de 60 grados. Este lado que está aquí de 32, ¿qué lado sería? ¿Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa? ¿Cuál de los lados sería ese que está ahí? El 32, ¿qué sería? ¿Opuesto, adyacente o hipotenusa? Respondan en el chat. A ver, ¿qué están diciendo? Sería el adyacente, dice Joana Bello. No. Acuérdense que el opuesto, como su nombre lo indica, es el que está enfrente. El opuesto es el que está enfrente. Entonces, si tenemos aquí el ángulo de 60, yo le pregunto, oye, ángulo de 60, ¿quién está al frente tuyo? Y el ángulo de 60 mira hacia el frente y dice, el que está al frente mío, ese es el 32. Así que los 32 centímetros son el cateto opuesto. La hipotenusa, recuerden que es el lado más largo. O sea que la hipotenusa es este que está acá. Y este lado que está acá, pues es el que falta. El que falta es el cateto adyacente. Adyacente. ¿Ok? Entonces ya sé cuál es el adyacente, el opuesto y la hipotenusa. La pregunta que me están diciendo, miremos la pregunta. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor? O sea, en este caso, el cateto adyacente de ese triángulo. ¿Qué función trigonométrica usarían? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cuál de las tres usarían para encontrar cuánto vale el cateto, el cateto adyacente? ¿Cuál de las tres usarían? ¿Seno, coseno o tangente? Usarían tangente, perfecto, Andrea. Esa sería la respuesta correcta. Andrea, activa el micrófono un momentico, lo completamos, ¿vale? Para que me ayudes ahí a terminarlo. Andrea, Andrea, bueno, Luz Andrea no responde. Me imagino que ya lo estará activando. Ah, tuvo tratamiento de ortodoncia. Ah, bueno, Andrea, vale, vale. Entonces, que te mejores ahí de eso. Listo. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tenemos entonces que usar tangente. ¿Por qué tangente? Y tengo los cauchos pegados. Ah, no, Andrea, eso es un dolor porque para comer duele, no puedes comer bien. Mejor dicho, lastimosamente eso es un complique. Pero bueno, entonces, sí, vale, Andrea, listo. Entonces, sabemos que tangente, a ver, miremos a ver, Socatoa,
SOHCAHTOA. ¿Qué tenemos? El opuesto y queremos el adyacente. O sea que la fórmula que podemos usar es la de tangente. Entonces tenemos que usar tangente. Entonces tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces en este caso el ángulo es de 60, entonces me queda tangente de 60 es igual a cateto opuesto, que es 32, cateto opuesto es 32, y cateto adyacente, que no sé cuánto vale, llamémosle A de adyacente. ¿Listo? Entonces, tenemos que despejar A. La A que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me queda A por tangente de 60. Esto es igual a 32. ¿Ok? Y el tangente de 60 pasaría entonces a dividir. Entonces me queda 32. La tangente de 60 me pasa a dividir. Es sobre tangente de 60. Mucha gente cuando estamos haciendo esto me dice, profe, pero ¿cómo así? Si en el IFES no se puede sacar calculadora. Sí, este problema es un problema tipo IFES y efectivamente no se puede sacar calculadora. Por eso el IFES le coloca recuerde que y le coloca eso E. Entonces tangente de 60 es igual a raíz de 3. Así que tangente de 60 lo vamos a reemplazar por raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Entonces tenemos esto como el cateto adyacente. O sea que la respuesta correcta es la respuesta de la B. ¿Ok? Es la respuesta de la B. Ok. Listo, muchachos. Entonces, esa sería la forma como se aplica las funciones trigonométricas. Espero que esté claro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas ahí respecto a eso? ¿Qué pasó, William? Grave la vaina, ¿por qué? ¿No entendió? Dice, en realidad no entendí. ¿Qué parte no entendiste, William, del procedimiento que hicimos? Ah, por estar peleando con el equipo. Ah, bueno, William, no, o sea, si no, si es que estabas ahí entonces en eso, pues ya te toca entonces ya ver la grabación, que igual eh, en la grabación te vas a dar cuenta qué fue lo que pasó, ¿vale? Listo, William. Entonces, continuemos ahí. Eh, vale, continuemos ahí. Vamos entonces a mirar lo de las componentes. ¿Qué son las componentes? Entonces tenemos aquí el plano cartesiano, el eje X y el eje Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí un vector cualquiera. ¿Ok? Déjame, yo reviso una cosa un momentico. Listo. Entonces, vamos a decir que ese vector, vamos a llamarlo, a ese vector vamos a llamarlo B, va a ser de magnitud 18, y aquí el ángulo va a ser de 33.7 grados. Ok, entonces tenemos allí un vector y un ángulo. Muchachos, resulta que los vectores muchas veces es más fácil trabajar con ellos descomponiéndolos. ¿Qué significa descomponerlos? Significa trabajar con las partes del vector que son más fáciles. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa que ese vector B
lo puedo mirar como dos proyecciones. Una proyección o una sombra, llamémosle, en el eje X. O también puedo llamarle una proyección o sombra en el eje Y. La proyección en el eje X se llama la componente X y la proyección en el eje Y se llama la componente Y del vector. Entonces tengo la componente X y tengo la componente Y. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo encuentro las componentes? ¿Cómo encuentro las componentes del vector? Entonces se encuentran de la siguiente manera, muchachos. Se encuentran así. Primero, analicemos el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, si analizamos la palabra SOHCAHTOA, el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En el triángulo que estamos analizando aquí tenemos un triángulo. ¿Cuál de los tres vectores va a ser el cateto adyacente? ¿El B, el BX o el BY? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál de los tres es el adyacente? Exacto, Luz Andrea Delgado lo contestó correctamente. BX es el adyacente, ¿de acuerdo? Entonces BX es el adyacente. Entonces vamos a reemplazar, vamos a sustituir. Entonces me va a quedar coseno de 33.7, el ángulo es de 33.7 igual a el cateto adyacente, que va a ser BX sobre la hipotenusa. La hipotenusa es B, ¿ok? Voy a despejar BX. O sea que el B que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar BX es igual, el que está dividiendo pasa a multiplicar. Y me queda B coseno de 33.7. Y ahora sí voy a reemplazar el valor de B. Entonces el valor de B que me daba 18. Entonces me queda 18 por el coseno de 33.7 igual a BX. Miremos cuánto me va a dar eso. En la calculadora voy a colocar 33.7 y voy a sacarle coseno. Y esto lo voy a multiplicar por 18. Esto por 18. ¿Y qué me quedó esto? Me queda 14.98, prácticamente me queda 15. Entonces BX vale 15. Muchachos, si yo les dijera que hicieran lo mismo, pero en vez de con coseno, con seno, ¿cuánto les daría, cuánto les va a dar entonces BY? Hagan lo mismo, pero en vez de usar coseno, usen la función seno. Y me dicen cuánto les va a dar BY. Háganlo ahí. En vez de usar la función coseno, usen la función seno y me dicen qué les va a dar la respuesta. Lo que dije es que usen la función seno para encontrar BY. Bueno,
Vamos a ver cómo sería lo que le estoy pidiendo. A ver, vamos a reemplazar. Entonces me va a quedar seno de 33.7 es igual a la cateto opuesto, que es BY, sobre la hipotenusa, que es 18. Entonces la hipotenusa pasa a multiplicar, entonces me queda 18 por seno de 33.7, esto va a ser igual a BY. Habría que hacer esa multiplicación, hagámosla. 33.7 por, pero 33, no, perdón, seno por 18. No, algo hice mal. A ver, 33.7 seno por 18. Eso me da 9.98, o sea, me da 10. O sea, yo aquí digo que 10 porque es como cuando, como cuando ustedes van a la tienda y les dicen, estos audífonos cuestan 19.990 pesos. Eso fue más un gasto de saliva que cualquier cosa, porque digan 20.000 pesos y ya. 19.999.99 pesos. Pues o sea, eso lo hacen evidentemente porque supuestamente 19.990 suena o se ve más atractivo que decir 20.000. Sin embargo, a mí siempre me ha disgustado un poco que lo digan de esa manera, porque me parece muy largo, pues o sea, me parece muy poco práctico, pero pues entiendo por qué lo hacen también. Claro, suena menos precio, es una estrategia de marketing realmente. Entonces, bueno, entonces aquí BY da 9.97, o sea, 10. O sea que así encontramos las dos componentes de un vector. Encontramos las componentes del vector. ¿Ok? Tenemos las dos componentes. Usando este método se pueden encontrar siempre las componentes de un vector. Entonces miremos un vector cualquiera. Miremos un vector cualquiera. Digamos que si yo lo coloco de tamaño 18, y de 33.7 el ángulo, como en este caso, fíjense que el ángulo es de 33.7, las componentes, la componente AX me da 15 y la componente AY me da 10, que es lo que yo ya había calculado que me iba a dar. Las componentes las puedo ilustrar también aquí. Ahí están ilustradas las componentes. Fíjense que está la componente X y la componente Y. Bueno, aquí se puede ver proyectadas, pero no. Básicamente sería eso, muchachos. Básicamente sería eso. Digamos que todo vector, todo vector tiene componentes. Si yo lo coloco por acá, tiene una componente X y una componente Y. Si lo coloco por acá, tiene una componente X y una componente Y. Entonces, donde sea que lo ponga, van a haber dos componentes. Fíjense las componentes cómo se conforman, cómo se comportan, perdón. Mientras más esté hacia acá, la componente Y es más bajita. Y si me subo por acá, la componente Y es más grande y la componente X es más pequeña. Así que las componentes X y Y tienen esos comportamientos que están aquí. Listo, muchachos. Entonces, bueno, con eso yo creo que quedamos claros con lo que son las componentes del vector. Recordemos entonces lo que era la dinámica, muchachos. La dinámica. Vamos a volver al tema de la dinámica. ¿Qué era en física la dinámica? La dinámica estudiaba las fuerzas que causan el movimiento. O sea, estudia por qué las cosas se mueven. Digamos que en física nosotros tratamos de todos los fenómenos naturales darles una explicación con base en las experiencias cotidianas. Entonces digamos que sabemos que si yo tengo un vaso, en este momento estoy viendo un vaso, encima de la mesa, ese vaso no se va a mover por sí solo.
a no ser que algo lo mueva. Eso que lo mueve es lo que llamamos nosotros fuerza. Fuerza es lo que sea que haga que el vaso se mueva. ¿De acuerdo? Esas son las fuerzas. Entonces, las fuerzas, muchachos, van a ser vectores. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen las fuerzas? ¿Qué causan las fuerzas? Causan cambios en el movimiento. Hacen que las cosas se muevan más rápido o se muevan más despacio o cambien la dirección en la que se mueven las cosas. También podrían variar la forma de las cosas. Digamos, si yo hago una fuerza grande, yo voy a hacer como una especie de acordeón. Yo puedo comprimir algo o lo puedo extender. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Creo que todo esto ya lo hemos visto, si no estoy mal. Ya hemos visto sobre esto, me parece, ¿no? Eh, Habíamos hablado que esta niña está empujando este objeto. Tiene, entonces, esta niña le aplica una fuerza hacia la derecha de 75 newton. El tamaño de los vectores de fuerza se expresa en unidades de newton. Entonces, la fuerza va hacia la derecha, pero resulta que el piso hace una fuerza de fricción sobre la caja que va hacia la izquierda. Entonces, como hay una fuerza hacia la derecha y hay una fuerza hacia la izquierda, las dos fuerzas suman 0. ¿De acuerdo? Suman 0 las dos fuerzas y por esa razón, entonces la caja no se mueve. Si hubieran fuerzas que no suman 0, la caja se movería. ¿De acuerdo? ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso de un objeto? Entonces, ¿ya vimos algo sobre eso? A ver, miremos a ver si ya vimos algo sobre eso. Digamos, si yo le pregunto a William, William, ¿cuál es tu peso? O le pregunto, no sé, a alguien que quiera colocar ahí el peso. ¿Qué contestaría a ustedes si les dijera el peso? ¿Qué contestarían? William dice que 90. Luz Andrea 56. Ok. Jefferson Chamorro 62. Bueno, aquí nos vamos dando cuenta más o menos qué contexturas tienen las personas que están conectados. Podemos ver por lo menos que William debe ser una persona grande, ya que tiene 90 kilogramos, y Luz Andrea es más bien una persona, una mujer promedio, ¿no? Una mujer promedio. Sí, bueno, no sé, estoy inventando. Y Lucía, bueno, también está en el promedio. Entonces, la cosa, muchachos, es que yo les estoy diciendo a ustedes que me digan el peso, no para saber quién es más grande o quién es más pequeño. Ana, 76, ¿ok? Sino porque yo quiero saber qué responden ustedes allí. Primero de todo, su respuesta desde un punto de vista, digamos, de física, tendría varios problemas. Primer problema, pero ya no es necesario porque igual estamos aquí en confianza, ya sabemos qué queremos decir. Todo el mundo sabe qué quiere decir 56, 76, 52, todo el mundo sabe. Pero en física a veces es necesario uno decir las unidades. Es decir, es necesario decir uno 52 ¿qué? Usted pesa 52 libras, 52 gramos, 52 ¿qué? Exacto. Que ahí ya uno diría, William dice 90 kilogramos, claro. Esa sería entonces una respuesta más completa. Pero lo que pasa, muchachos, es que ustedes realmente, de acuerdo con no con el lenguaje normal del día a día, ustedes no están hablando eh, ustedes no están hablando del peso. En física ustedes están hablando de la masa. Entonces digamos que allí Lucía dice que la masa de ella es de 52. Entonces Lucía
Dice, la masa de Lucía es de 52 kilogramos, no el peso. ¿El peso qué es? El peso es una fuerza. En física, el peso es una fuerza. Entonces, tenemos aquí, digamos, a Lucía aquí en el suelo, y entonces, esta es Lucía, y entonces, oh my God, no, tranquila Lucía, no se preocupe, solamente es un nombre que necesitamos y ya. Entonces, Lucía está allí, ¿cierto? 52 kilogramos, una mujer relativamente delgada, y entonces el peso, el peso realmente ¿qué es? Es la fuerza que sentimos que nos empuja hacia abajo. Eso es el peso. Es la fuerza que siempre hace que las cosas se empujen hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula en física esa cantidad? Esa cantidad llamada peso se calcula a través de esta relación. Peso es igual a masa por gravedad. ¿De acuerdo? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si queremos saber, de acuerdo con la física, cuál es el peso de Lucía, tenemos que multiplicar esos dos números. Tendríamos que multiplicar 52 kilogramos por la gravedad, que ya habíamos dicho en la clase anterior que la gravedad era 10. Entonces, si yo multiplico 52 por 10, el peso de Lucía es de 520. ¿Y qué unidades me quedan? Las unidades que me quedan es 520 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, el peso de Lucía es 520, y resulta que aquí fíjense que quedó un poco de cosas. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, eso es un poco de cosas. Entonces, a todas esas cosas se le resume como Newton. Entonces, la respuesta es que el peso de Lucía es de 520 newton. ¿De acuerdo? Ese sería el peso en física. Es diferente el peso en física al peso que uno habla normalmente cuando está en confianza. Claro que hay una frase que no sé qué tan cierta sea, no sé qué tan cierta sea, que dice, no sé cómo la tome la gente, que yo he escuchado que dicen, a las mujeres no se les pregunta ni el peso ni la edad. No sé si sea una frase que uno debe aplicar en la vida real, porque me parece que el peso no es algo tan misterioso, pues, y la edad tampoco debería serlo. Todos nos volvemos mayores y todo eso tampoco tiene nada de malo. Pero bueno, entonces dice Jefferson que se enojan. Vale, vale, sí, me imagino. Entonces, y Lucía se ríe. Sí, sí, vale. Entonces, ya saben ustedes qué es el peso en física. El peso en física es una fuerza que se mide en Newton. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, esta fuerza, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Quién la hace? ¿Quién es el responsable porque nos sintamos atraídos hacia el piso? ¿Por qué hacia el piso y por qué no hacia el techo? ¿Por qué el mundo es así? ¿No? Como la canción. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué es hacia el piso? Entonces resulta que la explicación de eso está en el hecho de que la Tierra es como una esfera. Eso lo sabemos todas las personas, menos los terraplanistas, ¿sí? Pero la Tierra es una esfera. Entonces, hay personas como Lucía que viven en la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo?
Estas personas se sienten atraídas hacia la Tierra porque la Tierra tiene masa. Resulta que los objetos que tienen masa se atraen entre sí, como si fueran imanes, como si fueran imanes. Entonces la Tierra es como un imán grandote de masa. Entonces la Tierra atrae a Lucía hacia el centro de la Tierra. Le dice a Lucía, venga para acá y de aquí no se me va a ir. ¿De acuerdo? Pero no solamente a Lucía, a mí también, a William, a Joanna, a Jefferson, a todos nos sentimos atraídos a la Tierra. Incluso, si por acá está nuestro amigo el chino de Wuhan, también se siente atraído hacia el centro de la Tierra. Todos nos sentimos atraídos hacia el centro de la Tierra, independientemente de si nos gusta comer murciélago o no. Igual nos sentimos atraídos hacia el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, esa atracción hacia el centro de la Tierra se llama peso. ¿De acuerdo? Se llama peso. De hecho yo había visto un meme en Facebook la otra vez que estaba viendo Facebook. Había un meme que decía lo siguiente. El meme decía, me voy a ir para la luna, ¿de acuerdo? La persona decía, me voy para la luna porque de acuerdo a la física, en la luna peso menos y por lo tanto me voy a adelgazar. ¿Ok? Entonces, la afirmación del meme, no recuerdo exactamente cómo estaba, estoy parafraseando obviamente, decía, me voy para la luna, peso menos y por tanto me voy a adelgazar. Algo así decía el meme, no exactamente, pero algo así. Adelgazar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ustedes dirían que es correcto la afirmación del meme? Si se van para la luna, pesan menos y por lo tanto van a adelgazar. ¿Qué dirían ustedes de acuerdo a esa afirmación? Jefferson Chamorro dice, no lo sé, Rick. Sí, el peso es menos. Luz Andrea dice, sí, el peso es menos. Pero te pregunto, Luz Andrea, ¿tú qué dices? ¿El peso es menos? ¿Te adelgazas si te vas a la luna? ¿Qué dirías? ¿Cómo, profe? La pregunta es que si en la luna te adelgazarías. Por la gravedad que hay, es por gravedad, no coloca ahí. Allá no hay gravedad, sí, en la luna hay gravedad, exacto. Pero ¿qué pasa? Allá, efectivamente, como coloca William, te vas a sentir más liviana, ¿de acuerdo? La masa, la masa son 52 kilogramos, ¿ok? El peso de Lucía en la Tierra es de 520 newton. O sea, va a ir hacia acá.
Ahora, ¿cuánto pesa Lucía en la Luna? Si Lucía se fuera a la Luna a darse un viajecito turístico, ¿cuánto pesaría estando allá? Miremos a ver. Exacto. Ahí me dice que la gravedad es menor. Vamos a mirar. Vamos a colocar aquí en Google gravedad de la Luna. Entonces la gravedad de la Luna es 1.62. Entonces el peso, dijimos que era masa por gravedad. La masa de Lucía es de 52 kilogramos y la gravedad de la Luna es mucho menor que la de la Tierra. La de la Tierra es 10, pero en la Luna la gravedad es 1.62. Si yo multiplico esto, el peso de Lucía en la Luna va a ser 52 por 1.62, o sea, me va a dar 84.24. O sea que sí, el peso de Lucía efectivamente es más pequeño en la Luna que en la Tierra. Sin embargo, eso no significa que Lucía adelgace en la Luna. Irse a la Luna no le va a servir de nada para adelgazar, aunque no considero que lo necesite porque ya la masa es bastante baja, pero digamos, si quisiera alguien hacer eso, no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría? No funcionaría porque lo que está cambiando es el peso, la fuerza que va hacia abajo, no la masa. Cuando una persona adelgaza, lo que reduce es la masa, no el peso. ¿De acuerdo? Así que, señores de Facebook, están muy mal haciendo sus frases, porque esta frase no es una frase correcta. Esta frase, no se informaron de un físico. No sirve esta frase. ¿De acuerdo? Ustedes no se van a adelgazar si se van a la luna. Entonces, el volumen es el mismo, exacto. Luz Andrea ya le quedó claro ahí también esto y espero que al resto también. Perfecto, muchachos. Entonces, ya sabemos el peso que es. Ahora, ahora, una pregunta, muchachos. Ustedes se sienten atraídos por el centro de la Tierra. Por eso es que se caen. Por eso es que eh, podemos caminar. ¿De acuerdo? Pero si la atracción es hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra, ¿por qué no nos vamos hacia el centro de la Tierra y nos quedamos en la superficie? ¿Qué nos hace que nos quedemos en la superficie y que nos vayamos hacia el centro? ¿Qué hace eso? ¿Por qué nos quedamos en la superficie? Piénsenlo ahí. Es una razón muy sencilla y muy obvia. ¿Por qué nos quedamos en la superficie y no nos vamos hacia el centro de la Tierra? La gravedad no, al contrario. La gravedad es la que nos manda hacia el centro. Sin embargo, nos quedamos en la superficie. ¿Por qué nos quedamos en la superficie y no nos vamos hacia el centro de la Tierra si la gravedad nos está todo el tiempo jalando, todo el tiempo nos está empujando hacia el centro? ¿Qué nos hace que no nos vayamos hacia allá? ¿Por qué nos quedamos en la superficie? ¿Por la rotación, dice William? No, William. Esa no es la razón. No es por la rotación. El piso, muy bien. Es la respuesta correcta, Luz Andrea. Claro. Es el piso el que no nos deja caer. Si el piso se abriera de un momento a otro, fuera un terremoto grandísimo y se abre el piso, nos vamos a caer más todavía y cada vez vamos a estar más cerca del centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Pero contemos y esperemos que por favor el piso nunca se vaya a abrir. ¿De acuerdo? Porque eso sería bastante tenebroso. Entonces, si contamos con el piso, eh, si, sí, si contamos con el piso,
Entonces, resulta que el piso hace algo para que no nos vayamos hacia el centro. Entonces, ni lo diga, profe. No, esperemos que no, Luz Andrea, ¿no? Bueno, aunque ya vemos una pandemia, pero ojalá que no veamos nunca nada más raro. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que Luz Andrea, que Luz Andrea no, que estamos hablando de Lucía, ¿no? Lucía está aquí, entonces Lucía siente una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Una fuerza hacia abajo. Esa fuerza es el peso. El terremoto de México estuvo terrible. Bueno, no he visto las imágenes. Sí escuché que había sido una magnitud grande, pero no sé, pero no vi las imágenes, no sé qué tan grave estuvo. A ver, 7.5, sí, eso escuché. Sí, ahí también Luz Andrea también como que escuchó. Entonces, la fuerza va hacia abajo. Resulta que, muchachos, que los cuerpos se mueven en la dirección de las fuerzas. Hay un peso hacia abajo, o sea que resulta que el piso hace una fuerza hacia arriba. ¿De acuerdo? Hace una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba se llama la fuerza normal. ¿De acuerdo? La fuerza hacia arriba se llama la fuerza normal y debe ser igual al peso para poder que Lucía permanezca caminando ahí donde está. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza normal, la voy a definir aquí. Fuerza normal es la fuerza que se realiza a través del contacto entre superficies. Ok, entonces, como hay un contacto entre superficies, quiere decir, Lucía está en contacto con el piso. Ese contacto entre los pies de Lucía y el piso generan una fuerza hacia arriba que se llama la fuerza normal, que es la encargada de que todo permanezca allí, en equilibrio. ¿Cuánto valdría la fuerza normal? En este caso, ¿qué valor tiene la fuerza normal? Dicen, Luz Andrea dice 1 newton. Cero, no. Ya dijimos que como Lucía no puede seguir bajando, la fuerza normal tiene que ser igual al peso. Tienen que ser iguales porque si el peso fuera más grande que la normal, ella bajaría. Tienen que ser iguales. Entonces la fuerza que va hacia arriba debe ser igual a la fuerza que va hacia abajo. O sea que la fuerza normal debe valer 520 newton. La fuerza normal debe valer 520 newton. Exacto, esa es la explicación. Listo. Esa es la explicación. A ver, entonces ya estamos viendo algunas situaciones, fuerza normal, peso. Otra fuerza que hay es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza también que se produce por el contacto entre superficies, pero la que impide que un cuerpo se mueva, digamos, se mueva sobre una superficie. Sí, digamos que, otro ejemplo, por decir algo, veamos la fuerza de fricción.
Entonces, resulta que van a salir de la casa. Van a salir de la casa, se van a ir en el carro y resulta que este carro modelo 50 no prendió, no prende. Entonces, ¿qué les toca hacer? Les toca empujar el carro, ¿de acuerdo? Hay que empujar este carro. Entonces, llega alguien y lo empieza a empujar. Lo empieza a empujar y al empujarlo hace una fuerza sobre el carro. Entonces, hace esta fuerza. Listo, lo empezó a empujar. Resulta que el carro no se mueve. Pero ¿cómo así? Si lo está empujando, le está aplicando una fuerza, ¿por qué el carro no se está moviendo? Resulta que las llantas están en contacto con el suelo. Y ese contacto llantas-suelo produce algo que se llama la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, si la fuerza de empujar el carro va hacia la derecha, la fuerza de fricción va hacia la izquierda. La fuerza de fricción va hacia la izquierda. ¿Cuándo el carro se mueve? El carro se mueve cuando la fuerza que va hacia la derecha es más grande que la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. Entonces, por eso de pronto necesitamos otra persona más que empuje. ¿De acuerdo? Ok. ¿Lo tiene en cambio? No lo tenía en cambio, no. Estaba libre ya. Entonces, no, ahí no está sucediendo eso. Entonces resulta que eso, muchachos, a ver, es como, es como lo siguiente. Eh, y cuando le quita el cambio, y cuando le quita el cambio se mueve. Bueno, no lo quite en una loma, eso sí no sería muy bueno. Entonces, a ver, miremos, miremos un ejemplo de eso que les estoy diciendo. Un ejemplo aquí con una ilustración, para que más o menos entienda lo que estoy diciendo. Entonces, digamos, miremos a ver, lo busco. Este. Entonces, digamos, este ejemplo. Digamos, aquí podemos ver eh, la fuerza de fricción. Si yo le aplico una fuerza, digamos, de 31 newton, de 56 newton a la derecha, la fuerza de fricción es de 54 newton y va para la izquierda. Por eso la caja no se está moviendo. Si aplico una fuerza de 74 newton, la fuerza de fricción también va de 79 newton, perdón. Hacia la izquierda tampoco se me mueve la caja. Listo. ¿Cuándo se mueve la caja? La caja se mueve cuando yo supero cierto límite de fuerza de fricción. Digamos que la fuerza de fricción máxima es 144 y una vez logro vencer esos 144, en ese momento se va a estar moviendo. Digamos que yo pongo dos cajas de estas. En ese caso, si pongo dos cajas de estas, ya no tengo que darle una fuerza de 144 newton. Tendría que haber una fuerza de ¿cuánto? De 288, que es la suma de las dos. Y en ese caso, bueno, no. No, aquí se incrementa. Ah, sí, 187, sí. Y listo. Ahí ya logré hacer que él se mueva. ¿De acuerdo? Bueno, esto no sé para qué es. Ah, y ahí le agregué ese man encima, ahí peor. Vamos a ver. No, aquí es imposible mover eso. Necesitamos otra persona que empuje, pero bueno. Yo creo que ya la idea yo creo que ya la idea es clara. Listo. Entonces, bueno, esa sería la idea de fuerza de fricción. La tensión es la fuerza que se hace a través de cuerdas.
Las cuerdas siempre lo que hacen es alar un objeto. O sea, sí, alan el objeto. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza de tensión. Es un problema típico de fuerzas, pero pues aquí no lo vamos a hacer porque pues no tenemos el tiempo de hacerlo, pero digamos que un problema de esto es encontrar los valores de las tensiones. Bueno, miremos las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Leyes de Newton. Empecemos por la primera ley, la ley de la inercia. Bueno, cuando uno va dentro de un carro, ¿cierto? Cuando uno va dentro de un bus, todos hemos sentido lo que pasa cuando el carro, el chofer del carro o el chofer del bus frena en seco. Todos sabemos lo que pasa ahí. Nuestros cuerpos se mueven hacia adelante. ¿Por qué sucede ese movimiento hacia adelante? Ese movimiento sucede porque nuestro cuerpo venía moviéndose de una manera y el carro deja de moverse de esa manera y nuestro cuerpo tiene algo que se llama inercia. La inercia hace que él quiera seguirse moviendo de la manera como se movía antes. ¿De acuerdo? Esa es la inercia. Entonces la inercia es que todos los cuerpos tienen un movimiento y ese movimiento solamente se puede cambiar a través de una fuerza. Si no hay una fuerza, el movimiento se mantiene de la manera que venga. Entonces, esa sería la idea. La idea es esa. Digamos que si ustedes tiran una pelota de tenis por la ventana de una y cuando le quita el cambio se mueve, no sé si, bueno, profe, ya vamos a ver la aceleración que pasa, William, dame un segundo, ya miramos con la aceleración. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si ustedes tiran una pelota, digamos, están en una nave espacial, están saliendo de la Tierra y están adentrándose en las profundidades del espacio, ¿de acuerdo? Entonces, allí ustedes deciden abrir la puerta, obviamente no abren la puerta sin estar sujetos completamente adentro de la nave, pero ustedes abren la puerta y tiran una pelota de tenis por la ventana o por la misma puerta, por la puerta, la tiran. Esa pelota se va a mover con velocidad constante y resulta que esa pelota nada la va a frenar. Una pelota moviéndose en el espacio se va a adentrar a las profundidades de quién sabe qué y va a seguir moviéndose, pero siempre va a ser con velocidad constante. ¿De acuerdo? Con velocidad constante y en línea recta. Hasta que nada interrumpa el movimiento de esa pelota se va a seguir moviendo siempre con esa misma velocidad y en esa misma dirección. No va a cambiar ni la dirección, ni tampoco va a cambiar la magnitud de su velocidad. Esta es la primera ley. La segunda ley, ¿cuál es? Si usted aplica una fuerza sobre un objeto, ese objeto se acelera y se acelera en la misma dirección de la fuerza. Esa es la segunda ley de Newton. Entonces apuntémosla acá. Segunda ley de Newton. Dice lo siguiente, dice, si se le aplica una fuerza a un objeto, este se acelera en la misma dirección
en la que se aplicó la fuerza. Listo. Entonces, esa sería la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, digamos, lo siguiente. Me dice, supongamos que ustedes tienen un objeto. El objeto vamos a dibujarlo acá. Entonces tenemos un objeto. Y supongamos que ustedes a este objeto le aplican una fuerza. Le aplican una fuerza en esta dirección. Este objeto, supongamos que tiene una masa de 2 kilogramos. Y la fuerza que le están aplicando al objeto es una fuerza de 10 newton. Resulta que si ustedes le aplican una fuerza de 10 newton a un objeto de 2 kilogramos, el objeto se va a acelerar. Va a sufrir una aceleración. O sea, se va a mover hacia la derecha. En este caso, la aceleración va a ir en esta dirección. Ahora, ¿cuánto vale? La fórmula para hallar la aceleración o la fuerza es la siguiente. La segunda ley de Newton me dice a mí la siguiente fórmula. La fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para encontrar la aceleración o la fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? La fórmula sería fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si yo quiero encontrar la aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. ¿De acuerdo? Entonces la aceleración va a ser igual, porque paso la masa que está multiplicando, la paso a dividir. Entonces la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces la aceleración en este caso va a ser la fuerza, que es 10 newton, sobre la masa, que son 2 kilogramos. Entonces me queda 10 dividido 2 es 5. Me queda 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración que surge allí es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si aplico una fuerza de 10 newton, me aparece una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué pasa cuando hay varias fuerzas? ¿Qué pasa cuando hay varias fuerzas? Entonces, digamos que tengo un objeto que tiene, digamos, varias fuerzas sobre él. Digamos, una fuerza, coloquémosle F1. Esta fuerza F1, digamos que va para la derecha. Y digamos que tengo una fuerza F2, digamos que va para arriba. Y digamos que hay otra fuerza F3. La fuerza F3, digamos que va para acá. ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo diagonal? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se va a mover? Resulta que lo que toca hacer aquí es sumar las fuerzas. Se debe sumar las fuerzas para obtener una fuerza neta. Entonces digamos que yo cojo, sumo todas las fuerzas y al sumar todas las fuerzas obtengo esto. Digamos, las sumo todas. Las sumo todas y digamos que obtengo esto. Sumo todas y obtengo una fuerza neta que va en esta dirección. Entonces resulta que la aceleración de ese cuerpo va en la misma dirección que la fuerza neta. Entonces la aceleración del cuerpo va en la misma dirección que la fuerza neta.
Mejor dicho, aquí en este caso, la fuerza neta va a ser igual a la suma de fuerzas. Suma de fuerzas. Y la fuerza neta entonces va a ser igual a masa por aceleración. Vale, muchachos, esa es la primera ley y la segunda ley. La tercera la dejamos para la próxima clase, que esa tercera no me interesa tanto en este momento que la sepan resolver. Voy a mostrarles algunos ejercicios para que ustedes trabajen sobre ellos. Entonces vamos a mirar algunos ejercicios para que ustedes analicen. Ok. Bueno, empecemos con el ejercicio 31. Les voy a dar 2 minutos, 3 minutos para que piensen el ejercicio 31 y me coloquen ahí en el chat cuál opción marcarían como correcta en ese ejercicio, el 31. Entonces piénsenlo ahí, 3 minutos, y me dicen cuál opción les parece la mejor respuesta de esta pregunta. Perdón, no, 31 no, qué pena, 32, 32, 32. Sí, ajá, 32. La fórmula de fuerza, ¿cuál es? No, es que digamos, cada fuerza como tal tiene una fórmula específica y no todas se encuentran con fórmulas. La fricción tiene una fórmula, Luz Andrea, y el peso tiene una fórmula. El resto de las fuerzas se pueden encontrar sin fórmulas, sino sabiendo digamos, la situación que tenemos aquí. Fíjese por lo menos que yo encontré la fuerza normal en el ejercicio anterior sin saber cuánto vale, sin tener fórmulas, sino que allí decíamos para la fuerza normal, acuérdate, que la fuerza hacia arriba debía ser igual a la fuerza para abajo. Y yo conocía ya la fuerza para abajo. Entonces con esa información yo pude despejar la fuerza que iba para arriba. Vale, Luz Andrea. Bueno, muchachos, ¿cuál es el ejercicio 32? ¿Cuál sería la respuesta? William dice que es la C. ¿Qué dicen los otros? William opina la C. Vamos a ver si los otros le ganan a William o qué. Joana Bello dice que es la D. Bueno, vamos a mirar.
Tenemos C y tenemos D. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, listo. ¿Cuál marcaron entonces? C, D. ¿Los otros qué dicen? ¿Cuál? ¿Cuál es la opción correcta ahí? Bueno, vamos a mirar cuál es la opción correcta. Bueno, esto es un dinamómetro, un dinamómetro. Aquí tenemos entonces, ¿qué sabemos que tenemos? Sabemos que tenemos una fuerza que va hacia abajo que se llama el peso. El peso va para abajo. Una fuerza que va hacia arriba, aquí, F, coloquémosle. Y otra fuerza que va para arriba aquí, con este otro que lo sostiene. Entonces tenemos tres fuerzas. Estos dos objetos son iguales, o sea que las dos fuerzas que van para arriba son iguales, ¿no? Entonces, el peso del bloque lo podemos calcular, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el peso del bloque? El peso del bloque es de 10 kilogramos por 10 por 10 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el peso del bloque, o sea que el peso del bloque sería 10 por 10, 100. O sea que el peso del bloque son 100 newton. ¿De acuerdo? 100 newton. Entonces, Luz Andrea Delgado pone que es la A. Vamos a ver. Sería 100 newton, entonces, a ver. Para que el objeto esté quieto, la fuerza hacia abajo debe ser igual a la fuerza hacia arriba, ¿no? La fuerza hacia arriba, ¿quién es? La fuerza hacia arriba es de F, una F que va para arriba, más otra F. O sea, la fuerza que va hacia arriba tiene que ser igual a 2F. F más F, 2F. ¿Vale? Entonces, para que el objeto esté quieto, la fuerza que va hacia arriba tiene que ser igual al peso. O sea, la fuerza que va hacia arriba es 2F y 2F es igual al peso. ¿De acuerdo? Y yo puedo despejar aquí. Yo sé que 2F va a ser igual al peso, el peso son 100 newton. F, la fuerza que va hacia arriba, es 100 newton y aquí este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 100 newton sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque si tengo dos objetos que están jalando hacia arriba, entonces si entre los dos hacen 100 newton, cada uno debe hacer 100 newton dividido 2, ¿no? Entonces la fuerza que va hacia arriba por cada uno de ellos es 100 dividido 2, o sea 50 newton. O sea que la opción correcta para ese problema es la A. Opción correcta, la A. ¿Ok? Esa sería la manera como se haría ese ejercicio. Es un ejercicio tipo ICFES. Bueno, hagamos el ejercicio 38. ¿De acuerdo? Analícenlo, les voy a dar 3 minutos y en 3 minutos lo hacemos. Coloquen en el chat de la reunión cuál respuesta marcarían como respuesta correcta.
38. Sí, es la 38. Ujú. ¿Cuál marcarían ahí? Bueno, entonces, ¿cuál marcaron? A ver, muéstrenme a ver qué marcaron. Profe, cambie la pantalla a la pregunta. Es esta la 38, sí. ¿No la ven? Joana dice que no. A ver, hagamos una cosa. La voy a quitar de aquí, la voy a sacar de aquí, copiar. Ahí la pueden ver. Bueno, déjenme yo dejo de compartir y comparto de nuevo. Ahí está, estoy compartiendo de nuevo. ¿Lo pueden ver? ¿Siguen sin verlo? Luz Andrea dice que no. Ok, no sé, a ver. Déjenme yo miro. Déjenme yo miro entonces, a ver, dejar de compartir. Compartir aquí. Respóndame si ahí lo pueden ver. Ah, bueno, ahora sí, listo. Listo, entonces ahí está la pregunta. Pero bueno, se demoraron mucho en decirme que no lo podían ver. Bueno, creo que William ya lo había hecho, pero no lo había entendido también. Ah, Joana era la que estaba diciendo. Pero raro porque yo ya lo había colocado, pero bueno. Bueno, ¿qué respuesta marcarían allí en esa pregunta? Bueno, muchachos, ¿cuál marcarían? ¿Cuál marcan ahí de las respuestas que están ahí? ¿Cuál marcarían?
¿Ninguna? ¿No se le ocurre ninguna de esas? Listo. Ana pone la B, William pone la C, Marien no, dice que no. Entonces, bueno, vamos a mirar de una vez cuál es la respuesta, porque ya se me está acabando el tiempo de la clase. ¿Cuál es la respuesta de esta? Luz Andrea dice que la A. Miremos a ver. Bueno, entonces, a ver. Tenemos entonces el bloque que está aquí sostenido por dos cuerdas, ¿no? El bloque tiene un peso. La pregunta es cuánto vale ese peso. Y hay dos cuerdas. Entonces, una cuerda que va a hacer una tensión hacia acá y otra cuerda que va a hacer una tensión hacia acá. Entonces, dos cuerdas con dos tensiones. ¿Ok? Entonces, tengo una tensión que va para allá y tengo una tensión que va hacia allá y tengo un peso que va hacia abajo. En total, entonces tengo la siguiente situación. Tengo un peso que va para abajo, tengo una tensión que va a ir hacia acá y tengo otra tensión que va para acá. ¿De acuerdo? Ya sabemos que las tensiones tienen componentes porque son vectores. Entonces, aquí tengo una componente X y aquí tengo una componente Y. Aquí tengo un ángulo θ. Aquí tengo también una componente X y aquí tengo una componente Y. Profe, no estoy viendo lo que estás escribiendo. Ok. Bueno, parece que está presentando problemas técnicos esto al final. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Ahí estoy presentando de nuevo. Entonces, ¿qué sabemos? Eh, sabemos que, ahí ya están viendo, sí. Ok, vale, listo. Sabemos entonces que el peso, la fuerza que va hacia arriba, es igual a la fuerza que va hacia abajo, ¿no? La fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Quién es la fuerza que va para arriba? Las dos T sub Y. Entonces, TY, una, está aquí, más TY, esta otra. Estoy sumando todas las que van para arriba. Y la fuerza que va hacia abajo, ¿quién es? El peso. Entonces, las dos que van para arriba son iguales, son cuerdas iguales, ángulos iguales. Me queda 2TY. TY más TY me queda 2TY, igual al peso. Entonces, 2TY es igual al peso. Entonces, está petrificada la imagen. Dice, no, bueno, ahí ya muchachos no sabría qué hacer. Pues la voy a mandar otra vez, pero está complicado porque realmente es que eh, no, pues ahí no tengo nada que hacer. Estoy compartiendo normalmente como siempre lo he hecho. Pues termino aquí, digamos, termino aquí, igual lo pueden ver en el video pueden ver lo que estaba escribiendo, pero entonces porque igual ya se les va a cumplir el tiempo de la clase, de hecho ya se cumplió, unos 2 minuticos más y acabo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, seno de teta es cateto opuesto, que es, seno de teta es cateto opuesto, que es TY, sobre hipotenusa, que es T. O sea que yo puedo despejar TY, entonces TY es igual a T seno de teta. O sea que TY es igual a esto. TY es igual a T seno de teta. Este resultado que encontré de TY lo puedo sustituir, lo puedo reemplazar aquí.
Entonces el peso es igual a 2TY. Pero TY es lo mismo que T seno de teta. Entonces me queda 2 por T seno de teta. Esta sería la respuesta total del ejercicio. Ese sería el peso. El peso es 2T seno de teta. Entonces es 2 porque hay dos cuerdas, T porque son tensiones y seno porque es la componente Y. La respuesta correcta es la A. Bueno, muchachos, entonces así quedamos por el día de hoy. Yo les voy a dejar tarea con base en lo que hicimos el día de hoy, con base en fuerzas. Les voy a mandar este mismo documento y al final, aquí donde termina este, les voy a dejar unas preguntas para que analicen. Unas 5 preguntas del mismo tema, de este mismo tema. Lo voy a dejar aquí justo al final. ¿De acuerdo? Entonces, sí, te preocupaste, William, pero tranquilo que después de que revise el video y haga la tarea, va a estar mucho más tranquilo. Entonces, aquí al final de esto, les voy a colocar la tarea, ¿de acuerdo? Tienen que meterse a las notas que les voy a mandar y al final va a estar la tarea. O sea, mejor dicho, la tarea la voy a pegar aquí. Entonces, las mando en 10 minutos. En 10 minutos les mando la tarea. Y les mando los videos, como siempre. El jueves, muchachos, el jueves haríamos, ya entramos en el tema de trabajo y energía. Y lo chévere, lo rico, es que ya estamos completando toda la parte de matemáticas, uniéndola con la parte de física, ¿cierto? Y estamos ya, digamos que dándole ahora sí un sentido a lo que estamos haciendo en la parte de física, ya como que estamos cubriendo, ya terminamos de cubrir prácticamente todo lo elemental y vamos a darle sentido a esas herramientas en la parte de trabajo de energía. Entonces, muchachos, así quedamos, nos vemos el jueves a la misma hora, con la tarea hecha, por favor. Y entonces, sí, que tengan un buen resto de noche. Yo ya les mando las notas con la tarea y les mando los videos. Entonces, que tengan buena noche, Luz Andrea. Bueno, con mucho gusto, Marian. Feliz noche, William, Ana, igualmente, bueno, con gusto. Y entonces nos vemos el jueves. Hasta luego, muchachos. Buenas noches, Joana.